Cuando llega ese momento, entendés por qué esta peli es tan importante, por qué todas las pelis de la trilogía traían a esto, a la máxima madurez, a entender que hay sueños que tenemos que soltar por un bien mayor, aunque eso nos rompa el corazón. Cómo entrenar a tu dragón me parece la trilogía perfecta. Vamos a sacar a el elefante blanco de la habitación. Obvio que esta es la peli más floja de la trilogía, pero no es por la peli. De hecho, DreamWorks tiene buenas secuelas, pero terceras partes que son raras, al menos en sus tres pilares. El punto es que al menos a esta y Kung Fu Panda les pasó por encima la decadencia del estudio, que parecía querer tener un estilo más relajado, parecido a otras pelis de animación. Fíjate la primera y mejor peli de esta trilogía y vas a encontrar una obra madura que pueden disfrutar todos, mientras que esta evoca mucho TikTok o ese tipo de contenido que sentís que quiere entretener a alguien más joven. Dicho eso, esta me parece la mejor trilogía animada, porque aunque Kung Fu Panda 2 o El gato con botas me parece que tienen mejores secuelas o que Toy Story tenga una mejor tercera parte, creo que ninguna de esas pelis hace lo que hace esta, contar una sola historia a través de 3 películas. Que sí, que si nos ponemos a rebuscar, todas las trilogías tienen vínculos entre pelis, bueno, casi, pero Kung Fu Panda inventa un nuevo argumento para Po en cada peli mientras exploramos su pasado, y Toy Story tiene a Andy de fondo, pero las pelis van sobre la relación entre sus protagonistas. Solo esta trilogía habla de una sola amistad que se construye, cambia el mundo y por ese cambio el mundo reacciona a ellos, para terminar de la forma más impactante posible, cerrando la trama del universo que creó y la de 2 protagonistas de la manera más hermosa, que me hizo hacer una teoría que vengo cocinando en los 2 videos anteriores. A diferencia de sus antecesoras, esta no tiene la intro típica, sino que vemos a los compas yendo a liberar a los dragones. Acá se pasaron con las skins, están más tuneados que los caracoles de Turbo. ¿Se acuerdan de Turbo? Película XD. Igual se ven re bien, sobre todo Hippo, que tiene una entrada a lo Batman. Aunque notamos al instante que no se ve muy diferente porque solo pasó un año de la anterior peli. Cuestión, que van a pelear como desquiciados, que en la mayoría de los casos son salvados por sus dragones, notando que se han vuelto dependientes de estos. Igual acá la peli se regala en cuanto a cómo era la industria en ese entonces. Tipo, se nota que DreamWorks quería plata, los personajes son todos súper torpes, tienen muchísimo humor físico, como cuando a Patán se le quema la cola, y hasta metieron un bebé dragón súper tierno. Se siente mucho que te querían vender alguna cosa, o todo, mejor dicho. Lo importante acá es que pese a todo, gracias a la diosa de Astrid e Hippo, lograron liberar a los dragones, al menos a todos menos uno, ya que este era invisible, luego sabremos más. Tras el escape, al ir a Berk, por fin tenemos la clásica intro, narrada por Hippo a los dragones. Vemos los problemas de la anterior peli multiplicados por 10, notando esta sobrepoblación de la que les venía hablando, lo que muestra que Hippo es egoísta porque obliga a su gente a compartir espacio con criaturas que literalmente destruyen todo cada 2 por 3. Y esto solo en un año desde que es líder, un montón. Pero aprovecho para hablar un poco de Hippo y por qué su arco es tan importante. Puede parecer que entre la peli anterior y esta es redundante que no confíe en él mismo, incluso comparado con la primera, pero de hecho no. En la primera descubre que quiere algo que nadie quiso, en la segunda vive expectativas que jamás tuvo, aceptando que la vida es solo decidir y vivir con eso. Y en esta afronta el peso de esa decisión. No olvidemos que un jefe protege a los suyos, pero fuera de los chistes de un dragón gigante destruyendo Berk jugando con un bebé, me gusta que literal el mundo crece con o sin Hippo, por eso el arco aquí es tener que madurar y aceptar el cambio. En la segunda se equivoca al querer cambiar a Drago, porque en la primera descubrió que quienes eran los malos, los dragones, eran en realidad buenos, pero el mundo lo castiga. Ahora cree que siendo como es, juntando humanos y dragones, todo va a estar bien, pero el mundo nos va a mostrar algo muy diferente. Siguiendo con la peli, cuando llegan vemos que a nadie le importa lo mal que les fue, ya que los panas son los mismos, solo cambian 2 o 3 cosas, como que Patán ahora se quiere dar a la mamá de Hippo. Tu mamá. Pero mi reina Astrid y Valka, que andan por ahí, dicen que se están volviendo muy cómodos y dependientes, un aire de inmadurez que tienen todos en la peli, incluso Chimuelo al ser un alfa que no controla a los dragones, y tras el caos mencionado aparece Bocón súper enojado porque... Acabo de recordar que Bocón por primera vez está sin estoico. Una de las mejores amistades de la animación. Nada, eso.
Sigamos. Bocón, besto maestro, como siempre tira la posta y le habla de que cómo viven es insostenible. En la peli lo dice por un tema de espacio, literal ya viven como la vieja de los gatos, con los bichos encima de la mesa y hasta dentro de la comida, aunque yo pienso en los recursos o en cómo carajo especies tan diversas subsisten en un mismo ecosistema, sin mencionar que son un foco para todos los cazadores de dragones del mundo, algo que la peli te va contando. Hippo ignora todo esto, se siente confiado y entonces el chaperón Bocón le dice que si todo está bien, entonces ¿por qué no se ha casado con Astrid? Sabiendo que obvio mi reina sería más responsable. De esto vamos a hablar más adelante porque justo entra Eret, hijo de Eret, hay que dejar morir el meme, gente, a decir que hay más cazadores, por lo que van en otra expedición sin resolver absolutamente nada. Y antes de hablar de sus conflictos internos, vamos al mundo, que sigue siendo increíble, porque por más que los villanos tengan la tridimensionalidad de una hoja de papel y la personalidad de un niño, uno particularmente tonto, el paisaje y los diseños de cómo entrenar a tu dragón me parecen pasadísimos. Literal, los malos están en una especie de Stonehenge rodeada de agua, lo que me dice que la razón por la que nos la pasamos viendo islas es que puede ser que en este mundo el nivel del mar esté mucho más arriba, o la separación de los continentes esté en otra etapa. Quizás se derritió la Antártida, no lo sabemos. Encima los diseños de los villanos, que son lo que quedó del ejército de Drago Manodura, se ven como mongoles o chinos, asiáticos en general, lo que literal me hace pensar que el imperio mongol acá llegó mucho más lejos. Un fanfic que su servidora María, ¿quién te conoce, imperio romano? Aguante el imperio mongol. Por las dudas, esto es mera teoría, literalmente me encanta el diseño del mundo. Entonces aparece Grimmel, un villano tan olvidable como cualquiera de esta trilogía, que solo recordaba por el meme de que es el mismo de Valiente. Aún así tienen cosas a mencionar, como sus dragones que están rotísimos, tiran fuego, tiran ácido y tienen un aguijón con una sustancia paralizante, además de colmillos y garras. ¿Qué es esto? ¿De qué son depredadores estos bichos? ¿De Dios? Y lo otro a mencionar es que pese a los guiños, como la capa de Drago Manodura, él es quien se llevó a los Furia Nocturna a la extinción, con el agregado de que se parece más a Hippo de lo que podríamos creer. Ya van a ver. Fuera de eso, no tiene peso argumental y pese a ser mortífero, la peli está tan mal escrita que le resta 1000 de aura por segundo. A él lo quieren contratar los líderes del ejército, este no quiere porque caza dragones, no los captura, entonces le dicen que Hippo tiene el último Furia Nocturna y que si se los entrega con el resto de los dragones de Berk, terminará su legado de cazador. Para colmo tienen la presa perfecta, una furia luminosa, la que hubiera jurado que era la hembra de la especie, pero en realidad son distintas especies porque o Grimmel en realidad es una feminista radical que solo va cazando machos, o es raro que nadie se sorprenda de que tienen una hembra como si nada, tipo que justo se te escapó un único dragón de la especie que estabas extinguiendo, está bien, que se te escaparan dos es raro, y que a él ni siquiera le importe cuando la ve, sentencia mi argumento, por lo que deben ser parientes cercanos y pronto van a hacer honor al más primo más me arrimo. De hecho, reviendo la peli, hay furias luminosas en el mundo de los dragones, así que 100% es otra especie. Una vez aceptado, volvemos a ver con un flashback directo al corazón, donde un estoico más joven sostiene a un niño Hippo, contándole sobre el origen de los dragones. Amo que lo traigan de vuelta sin alterar al personaje, ya que si bien es mucho más chill acá, no hay que olvidar que el estoico de la 1 es el fruto de años de frustración por soledad y las cagadas de Hippo. Acá recién perdió a Valka y habla del mundo oculto porque quiere desaparecer a los dragones encerrándolos ahí. Nada muy distinto a cuando quería acabar con el Nidol en la primera, así que sí, es un lindo y fidedigno cameo, que sirve para que de acá en más Hippo tenga la intención de buscar este mundo oculto, uno donde pueda irse con los dragones. En eso llega Astrid y comienzan nuevamente con el tema de la boda. Acá se deja ver cómo Astrid parece ser la indecisa, no hablan del asunto de manera tan directa, pero a lo largo de la peli vemos cómo ella se emociona cuando lo ve avanzar, pues lo que hace Hippo, siendo un jefe que ignora los problemas, refleja inmadurez acompañado de un miedo al cambio, y es eso lo que la deja indecisa sobre casarse. Igual tengo que mencionar que siguen siendo súper tiernos. Oh, ¿cómo te atreves? Eso sí fue un golpe bajo. Incluso el tema de un nuevo hogar puede ser un simbolismo de este cambio. Hippo quiere irse con los dragones a su mundo, Astrid siente que irse no es una opción y ambos tienen que encontrar un punto medio. Si lo notamos bien, este siempre fue el sueño de Hippo, como lo fue convencer a su padre o convencer a Drago, pero el mundo no es lo que él quiere y entre dragones y su pueblo va perdiendo el control. Pero que te cuento que Chimuelo se distrae y se pierde en el bosque, encontrando la furia luminosa que primero lo ayuda a evitar una trampa, lo trata bien, pero luego ataca a sus amigos y remata yéndose sin explicar nada, ghosteándolo. Mujeres.
Entonces Chimuelo entra en celo, lo que en parte pone celoso a Hippo, que está en sus 20, típica edad donde las amistades se asientan y se distancian por cosas como parejas, y en lo que van a buscar a la Furia Luminosa descubren que esta salvó a Chimuelo de la trampa que Eret dice que reconoce, diciendo que quien la puso, Grimmel, no se detendrá, que los va a cazar, sabiendo entonces que está en la isla y deben prepararse. Acá viene una cosa que particularmente me mata, y es que las pelis malas por alguna razón duran más. Si vemos la duración de cada peli de la trilogía, vemos que esta es la más larga, y no porque tenga más cosas, sino porque te las cuenta peor. Por ejemplo, la Furia Luminosa aparece, engancha a Chimuelo, se va, vuelve, están media hora juntos, se va y luego por fin siguen. Pero todo esto se pudo resumir en solo 2 apariciones. Y aún así, por lejos, lo peor de la película es Grimmel en cuanto a reparto de tiempos. Según la peli, el tipo manda a la Furia Luminosa a capturarlo. Esto sale mal, pero no la ató o la mantuvo cautiva. La Furia Luminosa la dejó ir, literal, luego desaparecen, por lo que de ignorar a Grimmel y a Chimuelo, este hubiera perdido la presa para siempre. Inútil. Como sea, a la noche le cae directamente a Hippo para amenazarlo con que le entregue a Chimuelo, y yo pienso, si solo ibas a hacer eso, ¿por qué hacer una trampa en primer lugar? Este encima es todo intenso, diciendo que conocía a Stoico y lo respetaba. Claro, conocer y respetar a Stoico van de la mano, pero no apoya las creencias de Hippo. El tipo es sádico nada más, y eso no es malo, aunque si no va a ser complejo, al menos me hubiera gustado que tuviera más personalidad, porque ser un malo que solo es malo no es suficiente. Se puede ser enteramente malo y ser complejo. Mira Shen de Kung Fu Panda 2. Entonces, después de bajarse una copita, le dispara a Chimuelo, pero este es un señuelo y le caen todos en emboscada. Y vos te puedes estar preguntando, ¿qué hace Grimmel para zafar de esta encrucijada tan peligrosa? Llama a sus dragones, nada más. O sea que hicieron toda una emboscada para detener a un tipo con dragones y no se prepararon para neutralizar a los dragones, que encima es re intenso el momento, la pelea y lo asfixiante del encuentro, pero cuando salen, Berk está en llamas. O sea que no solo no tuvieron en cuenta a los dragones, sino que no advirtieron a nadie y el pueblo pagó con creces. Y por Dios, tu gente, hijo, se está pasando de gran jefe a político latino promedio. Y lo último que me molesta es que hacen la clásica de que cada cosa en realidad era parte del plan de Grimmel. Literal, a la peli le sobran 30 minutos sin estas cosas, pero avancemos. Este ataque y el hecho de que sean un blanco lleva a que Hippo los convenza de dejar Berk, pues una guerra en este punto es inevitable, migrando con los dragones cual mudanza al mundo oculto. Me gusta que al irse Hippo los convence diciendo que Berk es su gente, lo que me recuerda a la tercera peli de Thor, otra terrible tercera parte. Lo último que voy a mencionar es que Astrid es quien lo ayuda a convencer a todos de irse, incluso cuando no le gustaba la idea. Una diferencia entre Hippo y ella es que aun cuando difieren en pensamiento, ella sí lo apoya llegado el momento importante. Es un tipo de relación muy madura, donde muchas veces la relación está por encima de lo que quiere cada uno por su lado. Acá mientras se van con los dragones vemos como las ovejas están bien y ahora hasta hacen cosplay las pequeñas. Se hizo justicia, gente. En la abandonada Berk tenemos de nuevo a Grimmer, quien explica que todo era parte de su plan, ya que al huir y estar rodeados de enemigos solo podían ir en una dirección y al tener pocos recursos solo podían viajar cortos trechos. Literalmente acabo de pensar que el plan de Grimmer es capturar a Chimuelo con un disparo, lo que hace al final de la peli, o sea que ¿por qué no lo hizo la primera vez en el bosque? ¿Cuál era exactamente la diferencia entre ambas situaciones? En fin, esta God, la escena, tiene un punto y se ve la inteligencia. El problema es que no tenía por qué atacar él, de hecho ni siquiera hacía falta que tuviera una furia luminosa. Podría haberles pedido un ataque a Berk sabiendo que estos huirían y empezar la cacería de ahí en más, pero ya lo vimos fracasar 2 veces y el tipo está como si tuviera todo bajo control. Pero yo tengo mano pesada, Encima, parte de lo que los retrasa es que Chimuelo, el alfa, está distraído con la Germu que flashea raptos salvando a Chimuelo de Hippo. Todo esto los lleva a una isla genial, que literal es el punto justo, una isla en las alturas donde no pueden llegar de ninguna forma más que por el cielo, lo que con los dragones literal lo convierte en un bastión, pero no lo aprovechan, ya van a ver. Los vikingos obvio se asientan, cosa que no le gusta a Hippo, quien quiere seguir, pero su gente está cansada, no puede solo exigirles hasta el final. Salvar a los dragones es la lucha de Hippo, no la de su gente que debe cuidar, así que todo se pone más difícil. Mientras por alguna razón hay una trama de Eret peleando con Patán por la mamá de Hippo, cualquier cosa, pero la menciono por la escena donde Bocón le dice a Eret que tiene el cuerpo de un dios nórdico. Primero, lo suponía.
Y segundo, Bocón sí me hace acordar un poco a Thor de God of War Ragnarok. Sí, me fui por las ramas, perdón. Valka acá le dice a Hippo algo verdaderamente importante, y es que no importa si se alejan, los dragones son perseguidos por la codicia del hombre, y de eso no se puede escapar, para luego irse a ver si los siguen. Me gusta cómo hablan de los dragones como criaturas que quieren proteger porque el mundo las codicia, como animales que son codiciados por carne o atributos, algo que encaja con mi teoría de la peli, ya que desde la primera vemos que la relación de humanos y dragones es insostenible, y en la segunda vimos que se estaban extinguiendo. Literal, solo quedan unos pocos alfa. Quizá la razón por la que no vemos tantos dragones fuera de los que tiene Hippo es porque no quedan tantos. Quizá. A la noche entonces, mientras descansan, vuelve la furia luminosa que trae a Chimuelo, quien es apoyado por Hippo en la búsqueda de conquistarla. Fíjate, porque acá ella está toda tranca, toda delicada, pero Chimuelo anda nervioso, se tropieza, le tira arena y pasa vergüenza con un truco que le mostró el mejor amigo. Hombres. Efectivamente. Al final es dibujando que le llama su atención. Me gusta creer que si bien embonan por esta naturaleza monógama que se supone que tiene la especie, la razón por la que Chimuelo no sabe qué hacer es porque es el último y nadie jamás le enseñó cómo se hacían estas cosas. Pobrecito. Lo malo es que ella lo invita a volar, cosa que él no puede, perdiéndola de nuevo. Por eso la mañana siguiente Hippo le hace la cola a Chimuelo. Una cola que funcione sola, mencionando además que no había querido una antes cuando se la había ofrecido, por lo que ambos estaban en sincronía, solo que ahora Chimuelo está creciendo y dejando a Hippo atrás. Esto se ve en cómo Astrid se emociona de ver que Hippo acepta lo que le pasa a Chimuelo y se decepciona al ver que su plan es que se les una la furia luminosa. Y no es como que en la vida sea mujeres o bros, pero Astrid tiene un punto, considerando que Chimuelo es la representación de la parte que hace que Hippo siga atorado sin avanzar. De nuevo, el sueño de juntar a hombres y dragones es de Hippo, no del pueblo o de la gente que ama, y su madre le mostró en la película pasada que dejar todo no es tampoco el camino. Ella tiene derecho a querer ser su prioridad, y cuando lo ve aceptando el cambio de forma madura, resulta que está haciendo exactamente lo mismo de siempre. Decepcionante. Hippo entonces termina la cola y Chimuelo va a buscar a la susodicha, que le enseña a hacerse invisible, y también descubre que tiene una habilidad para atraer rayos cuando dispara, con los dos congeniando de una manera genuina y con ella llevándose a Chimuelo a un lugar nunca antes explorado. Mientras tanto, la vieja de Hippo descubre que los están siguiendo, y acá entro en un conflicto, porque cuando Valka llega a avisar que los siguen, Hippo, que anda muy preocupado ya que Chimuelo no volvió, decide que vayan a atacar a Grimmel. Amigo, tenés un ejército de dragones por lo que sos superior al tener la altura, estás en una isla que no pueden invadir y encima ellos van en barcos, amigo. Peor cosa para pelear con dragones no hay, eso nos mostró Daenerys. Lo peor que podés hacer es ir a atacar, quédate en el bastión. Por lo menos acá Grimmel sí suma muchos puntos de villano porque se pone muy turbio, ya que tras que lleguen y que Eret y Valka se hagan ojitos, emboscan a Grimmel, pero este les tiende una trampa. Ahí les revela que él mató a un furia nocturna cuando era niño, como Hippo no pudo hacer, y ebrio de estatus siguió haciéndolo hasta extinguirlos, mostrando que hay personas que solo harán daño por poder. A él lo hace feliz eso. Odia a los dragones, por eso quiere acabar con ellos, los ve como seres inferiores. Grimmel es literal la representación de un cazador que no se preocupa por la vida o por los seres que caza, que lo hace de forma arbitraria y por el placer de acabar con una vida. Esto a día de hoy existe, pero en la antigüedad sobre todo también se acabó con muchísimas especies, solo por el placer de cazarlas o por no tener precaución a la hora de buscar alimentos. Y no me voy a poner a leccionar a nadie, pero a día de hoy se extinguen miles de especies de animales al año, así que no es tan raro pensar en que cosas como estas pasen. Literal aborrece a los dragones y vos decís, pero él tiene dragones. Minga, los dragones que tiene los droga con su propio veneno para tenerlos hipnotizados. Amigo, por lejos es el villano más turbio de toda la saga. Y eso que muerte roja, si no terminabas la chamba te comía vivo. Es en estos momentos donde se ve el potencial del villano. Hablé de cómo Drago es la versión trágica de Hippo y en ese caso Grimmel es la versión oscura. Literal
literal un genio que en lugar de usar eso para el bien, hace muchísimo mal. Ahora lo malo es que literal el tipo dice que todo esto era parte de su plan y se escapan igualmente. O sea, todos tus planes salen mal, amigo. Y adivinen cómo escapan los genios con sus dragones. O sea, tanto buenos como malos emboscaron a personas que tenían dragones sin tener en cuenta estos dragones. Y esto para nada, porque encima de la manera más forzada se les olvida a Brutilda, que entiendo, yo también querría olvidarla, pero solo se hace para que Grimmel luego la siga a la isla, cosa que no necesitaba porque Grimmel ya sabía dónde buscar. No te ubico, Simpson. A veces parece que eres raza, pero luego te juntas con un lameloide. Te caes y te levantas. O sea, todo podría haberse resuelto en la primera escena. Insisto que la peli, de estar mejor escrita, le sobrarían como 40 minutos. Todo lo que había que saber de Grimmel se pudo contar en una escena y el resto omitirse hasta el clímax. Ahora lo único que nos queda es alguien que se hace el recontracapo, pero atrapar a Chimuelo con la trampa falló, atraparlo con la emboscada falló, rastrearlos a su nueva base falló y capturarlos falló. Si no los salva el guión, este tipo no hace nada. Cuando vuelven notan la ausencia de Brutilda, que sumado a la de Chimuelo supera a Hippo. Siente que lo pierde. Chimuelo es un animal, tiene sentido que se fuera, pero Hippo imaginaba que volvería y al no ser así colapsa. Y es que tiene que ser un jefe, no es malo por preocuparse por su mejor amigo, pero hay vidas que dependen de él y él está distraído, por lo que Astrid, triste de que no entienda que no necesita a Chimuelo para dirigir todo, vuelve a apoyarlo y van juntos a buscar a Chimuelo. Insisto que Astrid vale oro, mi gente. Así terminan encontrando el hogar de los dragones, que es interesante. Este está en medio del mar y tiene unos tonos fluorescentes que hacen una atmósfera atrapante, además de un par de detallitos, pero siento que hemos visto muchos lugares llenos de dragones, capaz no me parece tan impresionante por eso. Creo que incluso podrían haber puesto más biomas o diversidad de especies de dragones, que te juro que en el famoso mundo oscuro son solo 3 especies más de dragones. El mundo de los dragones se siente menos diverso que el iceberg que tenía la vieja de Hippo, pero está bueno, barato y bonito. En eso Tormenta los deja para que vean qué está pasando, y de paso un cameo del salvajibestia de la peli pasada. Ahí ven cómo Chimuelo se hizo rey y como la puso se olvidó de sus amigos. Claro que esto hace reflexionar a Hippo, quien entiende que tiene que seguir sin Chimuelo. Desgraciadamente Tormenta los vendió, por lo que un dragón los ataca, haciendo que todos los ataquen y consiguiendo que Chimuelo los deba salvar, perdiendo por el momento su hogar y a su amada. Cuando están volviendo es que Hippo reflexiona sobre su historia. La pérdida le recuerda a su padre, llorando por su madre, por cómo la perdió, pero al notar a su hijo lo lleva con él y le da un hermoso mensaje, que amar es dejar ir, el dolor implica que algo importó y si ese es el precio de haber amado, vale la pena. No olvidemos que Hippo está recordando al padre que perdió hace tan solo un año, así aun cuando vuelve la furia luminosa acompañando a Chimuelo e Hippo, este entiende que por mucho que lo quiera, ese cariño no es una razón para atarlo a él, sino para dejarlo ir. Pero entonces llega Brutilda, a la cual obvio siguieron, aunque a Hippo le cuesta un montón entender eso, al punto en que Grimmel, con su nada sutil dron gigante dragonizado, duerme a Chimuelo y a la Germu. Hippo corre hacia ellos, pero pese a estar al lado tarda una vida, al punto en que Grimmel los envuelve con más correa y cueros que a un par de góticos metaleros y los secuestra, llevándose a los dragones de Berk, manipulando al alfa con amenazas a su amado para dejar a todos varados sin ayuda. Acá hacen una conexión increíble. Hippo se frustra y se siente mal, falló como líder y por ir a buscar a Chimuelo cuando no debía termina perdiéndolo. Es como aquella vez cuando Stoico se llevó a Chimuelo en la primera peli. Él habló de cómo entendió lo que sentía y que ambos estaban asustados y fue Astrid quien lo ayudó a encontrar eso en él y ahora es ella quien está de nuevo ahí. Creo que nunca había reflexionado en verdad de lo buena pareja que son. Astrid lo escucha, deja que acepte su error y luego cuando lo ve dudar le dice que ella ha estado toda su vida ahí y lo vio dudar siempre, pero ella creyó en él, ella creció con él y gracias a él. No hay que olvidar que Astrid vivía en un mundo bélico y horroroso antes de que Hippo trajera la idea de que los humanos y los dragones podían convivir. Ella sí cambió mucho gracias a él y eso no dependía de Chimuelo sino del propio Hippo, un Hippo que no tuvo miedo de cambiar el mundo, por lo que no tiene por qué temer ahora cuando su mundo va a cambiar.
Así Hippo decide ir a buscar a Chimuelo todos usan trajes para llegar volando, porque el ejército curiosamente estaba ahí nomás. Mientras llegaba Grimmel, que estaba por matar a Chimuelo, el desgraciado dice que lo cazó, no lo capturó, los otros están ahí de, pero entonces, ¿qué carajo vamos a hacer cuando el alfa ya no controle a los dragones salvajes? Y Grimmel está ahí de... No sé. Lo que me lleva a pensar que posta con mejor escritura este tipo sería top villanos de DreamWorks y hoy en día la gente lo recuerda menos que al dragonzote de la primera peli. Así los compas llegan, liberan a los dragones y empieza una pelea campal, los malos X versus nuestros protas que encima tienen escenas re románticas explotando a los malos Hippo y Astrid. Porros, pero bésense por amor de Odín. Grimer por su lado roba a la Furia Luminosa haciendo que Hippo lo siga. No pueden derrotarlo porque usa a su germu como escudo y para colmo llegan los hijos del Averno, dragones escorpión y comienzan a agarrar a Chimuelo como al Cap en el ascensor, pero este pela la habilidad que le enseñó la señora, electrocutando a los hijos de Scorpio y haciéndose invisible para rodear a Grimmel y llegar con Hippo justo cuando duermen a Chimuelo y de la manera más épica y poética, después de 2 películas donde Chimuelo lo dio todo por Hippo, es Hippo quien se sacrifica por la felicidad de su amigo, liberando a la germu y cayendo al vacío con Grimer, cual Sherlock Holmes. Por suerte en el último momento la germu de Chimuelo no se conforma con salvarlo a él, sino que llega a salvar a Hippo completando un mini arco, mostrando que germu y Bros pueden llevarse bien y condenando a Grimmel, que no voy a dar ejemplos de lo que le pasó porque me desmonetizan. Esta es una victoria absoluta de los protas, literal vencen al ejército, vencen a Grimmel, ya no hay oponentes, entonces recordamos lo que dijo Valka. Grimmel no es peligroso por ser único, sino por ser como muchos otros. La gente codicia a los dragones, quiere utilizarlos, robarlos, apropiárselos. No se puede escapar de la codicia humana. Recuerden que los salvajibestias estaban casi extintos y la guerra de los dragones es lo común. Hippo sabe que ese no es el fin, que eso no va a terminar nunca. Y entonces llega la despedida más icónica de la animación. Hippo literal cambió su mundo al no matar un dragón, primero creciendo él, pasando de ser un cobarde que estaba lejos de entender el mundo a alguien que sabía luchar por lo que quería y por los suyos. Por el camino se perdió entre la libertad de crecer y el miedo a decidir, lo que le costó, pero Chimuelo estaba ahí. Esta peli muestra el peso de esa decisión, el peso de avanzar, de crecer. 2 amigos que se acompañaron desde siempre, por fin se despiden, porque crecer a veces implica eso, entender que cada cual tiene su lugar y para ser el mejor amigo posible y el jefe que el mundo necesita, debe dejarlo ir. Hippo llora porque literalmente acaba de perder a su padre y ahora tiene que dejar ir a su mejor amigo. Tiene que abandonar la idea de volver a verlo para que esté seguro. Son 2 amigos que se despiden después de crecer, de avanzar, de una vida, de acompañarse. Y es que no todos están hechos para llegar al final de nuestra historia, pero estaremos agradecidos de que formaran parte de la misma. Lo más loco es que esto habla un poco de la realidad, la forma en la que están hechos los dragones. Si lo recordamos en la primera peli es un vínculo más hombre-animal, algo así como un animal salvaje adiestrado. Fueron las películas las que fueron humanizando a los dragones, pero siempre existió esta narrativa de que el mundo les temía, los cazaba o los perseguía, y eso me hace pensar en cómo funciona. Acá obvio van al mundo perdido, se supone que los dragones siguen existiendo ahí donde quiera que sea, ahí donde quiera que estén, pero si fueran animales normales veríamos las 2 facetas, quienes los adiestran hasta cambiar su salvajismo y quienes los cazan hasta desaparecerlos. ¿Se imaginan que en realidad fue así? ¿O qué pasó con los que no se llevó Chimuelo? ¿Habían más dragones allá afuera? Creo que la saga siempre tuvo un lado realista en cómo se acercaban a estos seres vivos, y si todo tiene su equivalente, desde adiestrar, someter o solo cazarse, que una especie desaparezca solo significa una cosa. Perdón, es solo una teoría o una interpretación, no busco arruinarte el final porque sí que está bastante lindo. Astrid entonces al fin acepta y se casa con Hippo ante su madre y la estatua del padre que no llegó a estar presente, pero que no lo necesitaba para saber que haría lo correcto. Y tras esa hermosa ceremonia vemos como años más tarde estos amigos se vuelven a encontrar sin importar el tiempo, se reconocen y una vez más surcan el cielo, cerrando la mejor trilogía animada.
Muchas gracias por ver. Estoy seguro de que tenés tu propia trilogía favorita. Contame, suscríbete, dale like, compartí, comentá, seguime en Insta, métete en miembros y nos vemos en la próxima. ¿O no?